a su casa. El duque de Cornwall se retiró del castillo, retornó a su casa y la disputa se avivó cuando se enteró de que su oponente además estaba enamorado de su mujer. Entretanto, el rey Uther se enfermó de amor. Decayó y decayó, pero sus cortesanos no sabían qué era lo que le ocurría al rey, porque se sumió en una apatía, en una melancolía de la que no quería salir. Ya no tenía ese espíritu guerrero, había abandonado los asuntos del Estado, hasta que Uther mandó a llamar al mago Merlín para que él le diagnosticara su enfermedad y cómo podía curarse. Pues Merlín llegó y le dijo: no, maestro, usted lo que está es enfermo de amor, tiene mal de amores. Y le dijo: yo le puedo ayudar, yo le traigo a esa mujer, pero hay una sola condición, y es que el producto de este amor, va a nacer un hijo, pero el producto de este amor me lo tiene que entregar a mí y yo lo educo. En aras de ese amor, Uther aceptó la propuesta, y entonces, ayudado por Merlín, atacó a su oponente, y en una batalla en la que se enfrentaron, pues resulta que Uther mató al duque de Cornwall, y mediante los artificios de Merlín, al poco tiempo la viuda, o sea, la duquesa Ingrid, aceptó los requerimientos amorosos de Uther y se casó con él. Nació el heredero, Uther cumplió el pacto, le entregó al bebé al mago Merlín, y este a su vez se lo encomendó a Sir Héctor, un noble de la corte que no tenía conocimiento de que ese niño era de sangre real, y lo bautizaron con el nombre de Arturo. Cuando Arturo ya había crecido un poco, Uther murió. El reino entonces se sumió en un caos, en una anarquía que prácticamente devastó todo el reino, hasta que un buen día Merlín, ya el muchachito estaba crecido, se reunió con el arzobispo de Canterbury, o de Canterbury mejor, y le dijo a los nobles de la corte que mediante una señal que provendría del cielo, aparecería el sucesor legítimo de Uther. Para el efecto, se las ingenió para acomodar en un cementerio próximo a la iglesia del pueblo una espada encajada en una piedra. En la hoja de la espada estaba escrito: quien pueda desencajarme de esta piedra será rey de toda Bretaña por derecho de nacimiento. Entonces todos los nobles intentaron sin resultado sacar la espada de esa piedra, no pudieron. Pasó el tiempo y todo el que pasaba por allí intentaba sacar la espada y absolutamente nada ocurría. Entonces, cuando ya Arturo contaba 15 años, salió con su padre putativo, o sea, Sir Héctor, y su hermanastro Sir Kay, a unos juegos, a una competencia, pues, en las que se enfrentaban los nobles. Y cuando llegaron al sitio de la competencia, Sir Kay, el hijo de Héctor, el hijo biológico, pues, de Sir Héctor, se dio cuenta de que no tenía su espada, y entonces le pidió a su hermanastro que se la fuera a buscar a su casa. Pues Arturo se fue a traerle la espada, pero entonces encontró que no había quien le abriera la puerta, y recordó la espada en el cementerio, y se fue hasta allá. Sin ninguna dificultad, al tomar la espada por la empuñadura, la sacó con total facilidad, y corriendo se la llevó a Sir Kay. Cuando éste se dio cuenta que era la espada del cementerio, la que él también había tratado de sacar, llamó a su padre y se la mostró. Este se quedó estupefacto, Sir Héctor, y llevó a sus dos hijos, en este caso pues a Sir Kay, su hijo biológico, y a su hijo putativo Arturo, los llevó hasta el cementerio y volvió a acomodar la espada en donde estaba, en la hendidura donde estaba metida, y le dijo a Arturo que la sacara. Y Arturo lo hizo sin ninguna dificultad. Le pidió a su hijo Sir Kay que la sacara y este no pudo. Entonces volvió a acomodar la espada. Después de que Arturo la sacó, la volvió a acomodar. Entonces Sir Kay trató de sacarla y no pudo. Volvieron y la metieron y Arturo sí la sacó. Entonces, al ver esto, se fue donde el obispo de Canterbury y le contó pues lo que había ocurrido. E inmediatamente convocaron a todos los nobles del reino. Los llevaron allí, la espada estaba empotrada. El arzobispo les pidió a todos que intentaran sacar la espada y ninguno pudo. Y cuando llegó Arturo, al que dejó de último, sacó fácilmente la espada de la piedra. Todos se postraron ante él y con la bendición del arzobispo de Canterbury se le declaró como rey de Gran Bretaña. El muchacho, ya en su condición de rey, empezó a mostrar su sabiduría al tomar decisiones muy atinadas en torno al destino de su reino. Y en poco tiempo no solamente se ganó el respeto, sino la admiración de todos, incluidos Sir Héctor y su hermanastro Sir Kay. Y un día cualquiera él salió de casa, cuando en el bosque vio que unos individuos estaban golpeando a un viejito. Inmediatamente este sacó la espada y se fue contra los bandidos, y estos huyeron. Pues resulta que ese viejito no era otro que el mago, el gran Merlín. Pues Arturo, esperando que le diera las gracias, antes Merlín le dijo: no, es que el que me tiene las gracias es usted. ¿Y por qué?
Él, aunque Merlín era el que lo había llevado donde Sir Héctor y era el que había hecho todo esto, el muchacho, el adolescente no lo conocía. Le dijo, no, pues, sigamos caminando que enseguida le cuento por qué. Cuando llegaron a una encrucijada se encontraron a un apuesto caballero que, enfundado en su armadura, arrogantemente les dijo que por ahí no pasaba nadie si primero no peleaban con él y tenían que vencerlo. El muchacho Arturo, con el ímpetu que es característico de la juventud, dijo, no, aquí, venga a ver, enfrentémonos pues. Naturalmente que el otro era más fuerte, pero con la ayuda de Merlín, porque en un momento dado el combate se vio en trance de muerte, y Merlín lo salvó y le ayudó a ganarle, y naturalmente que esta victoria sobre el caballero que se llamaba Pellinore, y que posteriormente fue el padre después de Percival, la noticia de esta victoria engrandeció mucho más la imagen de Arturo, y ya pues ese que era aparentemente el rival más conspicuo que él tenía, pues al vencerlo, evidentemente, le confería a él el derecho de ser el más grande del reino, aparte de que ya era el rey. Cuando estaban en la refriega, resulta que a Arturo se le cayó la espada y se le perdió. Y él, muy preocupado, le dijo a Merlín que qué hacía. Le dijo, no se preocupe por esa espada, que yo le tengo una mejor. Y se lo llevó junto a un lago, y de pronto vio en la mitad del lago un brazo que emergía del agua con una espada en alto. Y entonces le dijo, vaya donde ese brazo, y ese brazo le entrega la espada. Y pero ¿cómo hago para llegar allá? En esas venía una dama en una barca, y entonces Merlín le dijo, dígale a ella que lo lleve a donde está el brazo. Entonces ella le dijo, yo le presto la barca, yo no voy, pero le presto la barca. Eso sí, una vez que obtenga lo que usted está esperando, yo le voy a reclamar a usted la retribución de ese favor. Y listo, vale. Le prestó la barca. Cuando llegó donde estaba el brazo, mansamente le fue cediendo la espada a Arturo, y al mirarla, vio que en una parte de la hoja decía tómame, y al otro lado decía arrójame lejos. Y en otro lado decía Excalibur. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Entonces su regreso fue mucho más celebrado por el solo hecho de que no solamente había vencido a Pellinore, sino que además había obtenido Excalibur, que era una mítica espada que se había perdido desde tiempos inmemoriales, y que, de acuerdo con la tradición, quien la poseyera sería el más grande de todos los reyes. Además tenía una característica, y era que cuando alguien cogía esa espada, no era capaz de levantarla, ni entre muchos hombres, mientras que la tomaba Arturo y dócilmente ella se dejaba levantar. Pues al regresar entonces, legitimado por todas estas cosas, Arturo se convirtió en el líder indiscutible de la Gran Bretaña y rey por derecho propio. Algunos cuestionaban el hecho de que aparentemente él no tenía sangre real, porque todos asumían que él era hijo de Sir Héctor, pero Merlín el mago les aclaró que él era hijo de Uther y de Ingrid. Entonces ya no hubo más problemas. Pues bien, pasó el tiempo, pacificó el país, le trajo prosperidad, todo lo que se quiera, y cuando ya estaba en edad de casarse, llamó a Merlín y le comentó que quería una mujer para su vida, y que se había quedado prendado de la hija de un rey, del rey de Cameliard, y aquí empiezan a aparecer esos nombres que se asocian regularmente con Arturo. Camelot, era Cameliard. Se enamoró de ella, y entonces le pidió a Merlín que fuera como embajador para pedirle la mano al rey de Cameliard, y ni corto ni perezoso, con el prestigio que ya tenía el muchacho, aceptó entregarle a su hija, y se la envió. Cuando estaban llegando entonces Arturo, le vinieron a contar que ya se acercaba Ginebra, que así se llamaba la muchacha, la princesa. Mandó a uno de sus caballeros, a su más cercano colaborador y en el que más confiaba, que era Sir Lancelot, y fue a recibir a Ginebra. Pero cuando se vieron, cuenta la leyenda que ambos quedaron flechados, se enamoraron, Lancelot de ella y Ginebra de él. Sin embargo, sabiendo que era ya la futura reina, la esposa de su amo, Sir Lance simplemente la llevó y se alejó un poco, y ella también. Con la muchacha, aparte de la dote, el rey Legradance le había enviado un regalo que fue el que marcó a la corte del rey Arturo la famosa tabla redonda. Hoy lo conocemos como la mesa redonda. La tabla redonda era una pieza de madera completa, no habían sido pegadas las tablas, sino que era una pieza completa, y alrededor de ella se podían sentar cómodamente 150 personas. Pues le llevaron la mesa y la colocaron en el gran salón que para el efecto mandó a construir Arturo, y decidió que allí pues obviamente se sentarían sus consejeros, los mejores de su reino, y que para sentarse allí tendrían que ser lo suficientemente dignos, honestos, leales y fieles. Y ese requerimiento era algo que no se podía discutir, era la primera condición.
Además, naturalmente siempre Merlín de por medio, como para darle ese sello. Merlín dijo, no, quienes se vayan a sentar aquí tendrán que ser elegidos por Dios. Instalaron la mesa, están los asientos alrededor de la mesa, y de pronto va descendiendo un rayo, y ese rayo iluminó toda la mesa, y a la par en ese momento cada uno de los caballeros, Merlín les dijo, juren fidelidad al rey. Se iban arrodillando ante el rey, y en el momento en que se arrodillaban, en uno de los puestos aparecía el nombre de ese caballero, si era lo suficientemente, si tenía los méritos para formar parte de la mesa redonda. Entonces se fueron acomodando todos, Percival, Sir Lancelot y todos los demás se fueron acomodando. Pero resulta que, de acuerdo con, al finalizar quedaron 3 asientos, y esos quedaron vacíos. Le preguntaron a Merlín de qué se trataba. Porque en el respaldo de cada silla aparecía, en el momento en que se arrodillaban ante el rey, aparecía impreso el nombre de aquel caballero que había de ocupar esa silla, y que era la silla que le estaba reservada y nadie más se podía sentar en esa silla. Ninguno de los otros caballeros podían cambiar de puesto. Pero quedaban 3 sillas, 2 a la derecha del rey y 1 a la izquierda. Pues resulta que 2 de ellas, las que estaban, 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Las 2 que estaban a la izquierda, de acuerdo con lo que dijo Merlín, estaban reservadas para los 2 mejores caballeros de cada año. Cuando terminara el año, los 2 de mayores merecimientos podían ocupar esas 2 sillas que por razones obvias no tenían el nombre grabado en su respaldo. Y la otra silla estaba destinada para el hombre más digno del mundo, el hombre más puro. Era el único que podía sentarse allí. Pues en efecto, en los años siguientes todos aquellos que eran elegidos como los mejores se sentaban allí sin ningún problema, pero siempre permanecía aquella otra silla sola. Además, porque existía la tajante prohibición de sentarse allí so pena de morir. De acuerdo con lo que decía Merlín, quien se sentara allí y no fuera el más digno del mundo, moriría en el acto. Esa silla permaneció vacía durante muchísimos años. Pero en estas y las otras, Sir Lancelot resulta que se enamoró de Elaine, la hija del caballero Pelle, que también era parte de esa tabla redonda. Y de esos amores nació un hijo que con el transcurso del tiempo empezó a perfilarse como un hombre muy limpio, muy honesto, muy hábil con las armas, justo, sensato, a pesar de que era apenas un niño. Y cuando ya él contaba 15 años, le pidió a su padre, a Sir Lancelot, que si podía estar en el salón. Y Sir Lancelot le dijo que sí. Cuando él entró al salón, se iluminó la silla, que siempre estuvo vacía, y aparece un letrero en el aire que decía, este asiento ha de ser ocupado. Pues resulta que el hijo de Lancelot, que se llamaba Sir Galahad, recibió permiso para sentarse. Cuando él llegó a donde estaba la silla, impreso en el respaldo de la silla, apareció el nombre de Sir Galahad. Esto, lógicamente, que deslumbró no solamente al rey, sino también a todos los demás componentes de la mesa redonda, y desde ese momento ese muchacho entró a formar parte de ese grupo exclusivo, y empezó a destacarse también como uno de los más valientes, pero también de los más sensatos, mesurados y prudentes. Se ganó el afecto del rey, y lógicamente que Sir Lancelot estaba inmensamente orgulloso de su hijo. Así las cosas. Para terminar de hacer la prueba, resulta que apareció otra espada que estaba también clavada en una piedra. Y entonces el rey Arturo, para entonces ya Merlín no estaba, pero él le había dejado expresamente dicho que la segunda parte de la prueba, para saber si realmente quien debía ocupar esa silla, el candidato presentado, fuera el más puro, debía completar la prueba sacando la espada de la piedra. Y bueno, fueron todos y nadie la pudo sacar. Y Sir Galahad sacó la piedra también como si la espada, como si estuviera sacando un cuchillo de un bloque de mantequilla caliente, así con esa suavidad. Entonces ya por derecho propio quedó con ese asiento. Y aparece este personaje, Sir Galahad, ya en otras leyendas que tienen que ver con el Santo Grial. Pues Etienne de Touche, que fue quien escribió, pero ya de manera tardía, la primera historia sobre el Santo Grial, habla de Sir Galahad como el hombre más puro y el único que pudo ver. Es decir, algunos pudieron ver el Santo Grial, que era supuestamente el cáliz en el que se depositó la sangre de Jesús una vez que él murió, y lo hizo José de Arimatea, y él se erigió en custodio de esa sangre. Y dice también la leyenda que se llevó la lanza impregnada de la sangre de Jesús. Y aunque muchos vieron lo que podía ser como, algo que tenía forma de un cáliz, solamente le fue permitido a Sir Galahad el poder ver el Santo Grial y el fondo del Santo Grial, pero no estaba todavía preparado para eso. Pasó el tiempo y cada día se destacaba más Sir Galahad, y naturalmente Lancelot y el rey Arturo estaban inmensamente orgullosos de este muchacho. Y cuentan que en alguna oportunidad en la que estaban reunidos,
todos, incluido Galahad, que estaba junto al rey, en el asiento de la derecha del rey. Descendió un rayo y en el haz de luz suavemente también bajó lo que evidentemente parecía un cáliz, pero estaba tapado, y se escuchó una voz que decía que esa visión estaba reservada para Sir Galahad, ni siquiera para el rey Arturo. Pues bueno, terminó la aparición y uno de los caballeros, Sir Gawain, dijo: no, después de que desapareció iré a buscar el Santo Grial, así sea lo último que haga, y si en ello me llevo la vida, me la llevaré. A él lo siguieron los demás y el rey Arturo estaba pues muy triste porque se le estaba desbaratando su mesa redonda, porque se dispersaban por todo el mundo los caballeros con el fin de buscar el Santo Grial. Entre ellos se fueron Sir Galahad por un lado, Sir Percival y Sir Bors, que eran tres de los más destacados también de los caballeros de la mesa redonda, cada uno por su lado. Y después de mucho tiempo de estar vagando todos en busca pues del Santo Grial y el rey Arturo solo, prácticamente fueron muy pocos los que se quedaron con él. En una encrucijada de varios caminos se encontraron estos tres, Sir Galahad, Percival y Bors, y se reunieron porque les dijeron que de pronto en la ciudad de Sarr podrían encontrar el Santo Grial, entonces se fueron juntos. Cuando llegaron allá, el rey de esa ciudad sintió la presencia de ellos como algo amenazante y los mandó a detener y fueron confinados en una celda. Estando en esa mazmorra, donde los metieron durante un año, se cuenta que milagrosamente el Santo Grial les era visible en su forma como una especie de silueta para Percival y para Bors, no así para Galahad. Pero siempre ese Santo Grial los dotaba de alimentos, de allí salía alimento como si fuera el maná y también bebidas. Y entonces, al cabo de un año, el rey de Sarr murió y la corte liberó a los caballeros, y cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido con el Santo Grial, nombraron rey a Sir Galahad, que gobernó durante un año, periodo en el que mandó a hacer un gran altar para colocar allí el grial y la lanza, que se veía para los demás una especie de silueta, y para él era muy clara la forma del Santo Grial. Después de un año, estaban en la celebración de una misa allí cuando aparece un obispo de la nada, y resulta que tenía en la frente, como si fuera una cinta en la que decía José. Inmediatamente pues esto lo asociaron con José de Arimatea, que se supone fue quien recogió el Santo Grial, la sangre dentro de él y la lanza impregnada de la sangre de Jesús. Mientras tanto, en la corte del rey Arturo, no solamente el rey estaba languideciendo, sino que el reino mismo estaba en franca decadencia por la ausencia de todos. Y el rey, por falta de acción, y de sus compañeros también, había perdido como el interés de todo. Sin embargo, se despertó todo cuando en aquella celebración, porque le llegaron con la noticia, cuando este obispo que estaba celebrando esa misa la terminó, después de comulgar, desapareció el obispo. Después de que comulgara Sir Galahad, desapareció el obispo y cayó muerto Sir Galahad. Y se dice, cuenta la leyenda, que un grupo de querubines elevaron al cielo a Sir Galahad y con él desaparecieron las reliquias para siempre, o sea, el Santo Grial y la espada impregnada y la lanza impregnada de sangre de Jesús. Cuando le llegaron con la noticia al rey Arturo, pues resulta que después de mucho tiempo de vagar, eso ocurrió mucho tiempo después, Percival se dedicó a la vida de ermitaño y murió después de un año, y el obispo había vaticinado que solamente uno habría de regresar donde Arturo, y ese fue Bors, y vino y le contó al rey Arturo, y el rey no solamente se sumió en una enorme melancolía y tristeza, sino que intuyó que su reino habría de morir en poco tiempo, cuando él también sucumbiera, cuando él falleciera. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Después de ese golpe tan rudo, con mayor razón, pues el rey Arturo se sumió en una tristeza profunda, en un desencanto y una desesperanza, que a su vez como que contagió todo el reino, y este empezó a desmoronarse. Ayudado todo esto porque algunos de los que habían sido sus caballeros, de los pocos que quedaban, tenían ganas de hacerse con el poder, de sacarlo a él, y nada mejor que inventarse una calumnia, y esta tenía que ver con los supuestos amores entre Lancelot y Ginebra, que recordemos, lo mencionábamos al principio del programa, cuando ellos se conocieron se quedaron mutuamente enamorados, pero cada uno sabía el papel que debía jugar, el respeto que le debían al rey, y por tanto desecharon ese amor. Después recuerden que Lancelot tiene con Ilian, tiene a un hijo que es Galahad, del que ya estuvimos hablando, el que acaba de morir. Entonces conspiraron Mordred y Agravine para desestabilizar el reino, poner al rey contra Lancelot y por ahí derecho quedarse con el poder. Le tendieron una trampa a Sir Lancelot.
y lo encerraron con la reina. A ambos los atrajeron para decirles que tenían que confiarles algo muy importante. Cuando cada uno llegó por su lado, los convocaron a un salón dividido en dos ambientes, y entonces en uno acomodaron a la reina y en el otro a él, y cuando ya estaban adentro los dos, cerraron la puerta y lógicamente que ambos salieron a ver qué era lo que había ocurrido y se encontraron que estaban ellos solos. Los que estaban afuera, Mordred y Agravain, empezaron a lanzar gritos, a decir que ahí estaban pues Lancelot y la reina, los conminaban a que salieran. Obviamente que esto llegó a oídos del rey, pero sin embargo el rey se quedó en donde estaba. Entonces ellos asumían que estaban en peligro y se quedaron ahí. Pero uno de los caballeros abrió la puerta y Lancelot creyó que lo había atacado e inmediatamente lo mató. Y así fueron desfilando hasta 13 caballeros, y a los 13 caballeros los mató, entre ellos Agravain. Entonces Mordred se fue a donde el rey y le dijo lo que estaba ocurriendo. El rey, encolerizado, pues por lo que suponía que era una alta traición tanto de su esposa Ginebra como de su más leal y fiel amigo que era Lancelot. Y cuando esto ocurrió, lógicamente que a ella la tenían que condenar a la hoguera y a él tenían que matarlo también. Enfrentaron a Lancelot con su rey y en una de esas se declaró una guerra civil. Mordred por un lado aguijoneando al rey y Lancelot por el otro lado tratando de demostrar su inocencia. En una de esas el rey, que no quería creer en la traición de Ginebra ni de Lancelot, y que en medio de este mar de dudas no sabía si en efecto enfrentarse, es decir, irse con todo contra Lancelot, o simplemente llamarlo y decir, aquí no ha pasado nada, venga hablemos y se acabó el cuento. Lo cierto del caso es que en un combate, después de que Lancelot a dos de los que estaban del lado del rey, Sir Gareth y Sir Gaheris, que eran hermanos de Gawain, los mató. Y en una de esas el rey cayó al suelo y Bors, que estaba del lado de Lancelot, le dijo, lo matamos, y él, no hay riesgos, a mi señor no lo puede tocar nadie. Él incorporó al rey, lo ayudó a levantarse, lo montó en un caballo y se fue al rey. Y Lancelot le dijo, porque el rey le dijo, ¿qué puedo hacer entonces? Y no, lo primero es que creer en mi inocencia y en la de la reina, perdónele la vida a la reina. El rey así se lo prometió, se fue. Entre tanto, Gawain, que se había quedado en el exilio, juró perseguir pues al que había matado a sus dos hermanos, en este caso a Lancelot, y se vino a buscarlo. Cuando se enfrentaron, Lancelot lo derrotó en un duelo supremamente fuerte y casi pierde la vida. Mientras tanto, Mordred había informado ya al reino, porque el rey estaba fuera de la ciudad de Camelot, había informado que el reino estaba vacante y que él se asumía como nuevo rey. Pero Arturo, con Gawain, a quien le perdonó la vida a Lancelot, se dio cuenta cómo era la cuestión y Gawain le pidió perdón al rey y se vino para recuperar el poder, ayudarle a recuperar el poder al rey. Pero en una de las batallas, Mordred hirió a Gawain gravemente y en medio de su agonía pues le pidió perdón al rey y le dijo que esperara a que llegara Lancelot para que entre los dos pudieran enfrentarse a Mordred, vencerlo y recuperar el trono. Así las cosas, el rey, de manera muy inteligente, logró enviar unos emisarios a Mordred y a decirle que se sentaran y parlamentaran, que por el momento declararan una especie de tregua para ver cómo podían arreglar esa situación. Pero esta jugada del rey tenía que ver también con que antes de morir Gawain había escrito una carta enviándosela a Lancelot diciéndole que viniera en auxilio del rey para salvar el reino. Y el rey entonces pactó este tratado con el fin de ganar tiempo y permitir que llegara Lancelot con sus refuerzos y así, con un buen número, poder enfrentar a Mordred con alguna posibilidad de éxito, porque en ese momento las tropas de Mordred eran muy superiores a las del rey Arturo. En vista de esto, pactaron un encuentro en el que los dos ejércitos estaban frente uno a otro, el del rey Arturo y el de Mordred, y era muy tensa la situación, demasiado tensa, y se miraban con cierto resentimiento ambos bandos. Y la consigna era que nadie podía levantar el arma, ni siquiera respirar, porque eso sería interpretado por el otro como una agresión, y entonces seguramente se enzarzarían en una cruenta batalla, y eso había que evitarlo, por lo menos del lado del rey hasta que llegara Lancelot. Pero resulta que interviene aquí la suerte, el azar, el sino, el hado, no sé, lo que ustedes quieran. Estando los dos ejércitos uno frente a otro, de pronto una serpiente le mordió la pata a un caballo, y el soldado o el caballero que estaba sobre el caballo, cuando vio esto, sacó la espada para matar a la serpiente, y los del otro bando interpretaron esto fue como una orden de ataque, y se lanzaron uno contra otro los dos ejércitos, y se diezmaron hasta tal punto que solamente del lado de Mordred quedó vivo él, y del lado del rey Arturo solamente quedó vivo Bedivere, el rey Arturo y Bedivere, Sir Bedivere, otro de los que formaban parte de la mesa redonda.
Pues bueno, ya a lo hecho pecho, ya no quedaba absolutamente nada más que hacer. Ya se habían diezmado los dos ejércitos, se habían acabado y no había nada que salvar. Entonces, presa de la ira, el rey Arturo se lanzó contra Mordred, esgrimiendo a su Excalibur, puede ser aquella espada que le había entregado la mano que salía, el brazo que salía de las aguas del lago, muchísimos años antes, en presencia de Merlín y con la ayuda de la dama del lago, y se lanzó con su Excalibur en ristre e hirió a Mordred, pues lo dejó tendido en el campo de batalla mortalmente herido, pero con tan mala suerte para el rey Arturo que él, por el impulso que llevaba, prácticamente atravesó a su oponente, pero al mismo tiempo él quedó ensartado también en la espada de Mordred y quedó mortalmente herido. Ya estando en el suelo, ya había muerto Mordred, estando en el suelo, llamó a Bedivere y le dijo que le ayudara, que lo necesitaba, que lo llevara al descampado en un sitio donde pudiera ver el sol. Y estando allí se dice que apareció el mago Merlín, que de hecho había desaparecido hacía ya muchísimos años, se supone que había muerto. Apareció el mago Merlín y le dijo a Arturo que si quería seguir viviendo, que si tenía sentido. Y Arturo le dijo que ya no, que él creía que ya había cumplido su misión, que tristemente había terminado de esa manera, pero que era su destino, era su hado el que lo había llevado a una situación de estas. Y que por lo tanto no. No obstante, Merlín lo mantuvo con vida durante un tiempo más y estuvo permanentemente junto al rey. Pero lo extraño de todo esto era que, de acuerdo con lo que cuenta la leyenda, por lo menos la versión de Tien de Toche, que fue el primero en escribir sobre el rey Arturo, dice que Merlín era visible solamente para el rey, pero no era visible para los demás. Y que en ese caso entonces quienes acompañaban al rey en su agonía asumían que ya estaba delirando porque parecía hablar solo. De hecho, como los otros no lo veían, lógicamente que estaba hablando solo, pero permanentemente estaba en contacto con el mago Merlín. Y parece que el mago Merlín le dijo que él nunca habría de morir, que él tenía que volver y que volvería en el momento justo, no antes, no después. Y parece que esto aquietó al rey Arturo, lo sumió en una especie de estado de placidez, de beatitud, y se quedó ahí. Entre tanto, Lancelot venía a galope tendido para tratar de salvar a su rey, pero cuando llegó ya estaba muerto. Pero antes de que muriera, el rey Arturo, presintiendo que llegaba a su vida al fin, entonces llamó a Bedivere y le dijo: llévate Excalibur y lánzala al lago. Porque acuérdense ustedes, al principio contábamos que en un lado en una parte de la hoja decía: arrójame lejos. Y entonces el rey recordó esto y mandó a lanzar la espada al lago. Bedivere se fue, llegó al lago y volvió donde el rey y le dijo: ya la lancé. Y entonces el rey le preguntó: ¿y qué pasó cuando la lanzaste? Dice: no, simplemente la espada se la tragó el agua. Le dijo el rey: me estás mintiendo. Viéndose pillado en la mentira, el rey le ordenó que fuera por segunda vez a lanzar la espada. Y él por segunda vez vino con el cuento de que la había lanzado. Volvió el rey y le preguntó qué pasó y él no supo decirle. Entonces ya no solamente le ordenó, sino que prácticamente lo obligó a que lanzara la espada. Cuando lanzó la espada, volvió y le dijo: ¿qué pasó con la espada? Dice: no, yo la lancé, su majestad, y un brazo salió del agua y tomó la espada. Dije: ah, bueno, así sí. Entonces él le dijo: llévame cerca del agua. Cuando lo llevaron cerca del agua, apareció una balsa con 3 mujeres con un velo negro, que al parecer eran las vírgenes del lago. Y entonces él le pidieron a Bedivere que les entregara a Arturo. Estando aún vivo, lo montaron a Arturo en la balsa. Algunos dicen que ya estaba muerto, pero al parecer, sobre todo aquellos que estudian lo iniciático, dicen que no estaba muerto, sino que todavía estaba vivo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Se asume que las vírgenes, las 3 vírgenes o las 3 reinas, como también se les llama, se hicieron cargo de Arturo. La balsa se encaminó lago adentro y pronto se perdió de la vista de todos y nunca más volvió a aparecer. Entre tanto, Lancelot llegaba a ayudar a su rey, a auxiliar a su rey, cuando se dio cuenta, de acuerdo con la noticia, de que él había muerto. En el camino había prometido que si el rey no llegaba a tiempo, él dedicaría el resto de sus días simplemente a vivir como un ermitaño, como un anacoreta. Cuenta la historia que algunos días o algunos meses después, Lancelot, entonces absolutamente desencantado, se vistió un sayal de peregrino y simplemente se dedicó a vagar. Pero resulta que a los días, Bedivere iba también muy triste por un camino y se encontró una explanada, y en la explanada una capilla, y le contaron que 3 mujeres vestidas de negro habían traído el cadáver de un hombre que evidentemente era un noble y lo habían enterrado allí. Él asumió que era el rey Arturo. Entonces inmediatamente se quitó su armadura
y prometió que sería el guardián de esa tumba por el resto de sus días. Cuando se enteró, Lancelot vino y prometió hacer algo parecido, aunque no quedarse permanentemente en las cercanías de la tumba del rey Arturo. Pero realmente nunca pudieron determinar con exactitud si ese cadáver que reposaba allí pertenecía o no al rey Arturo. Al parecer, algunos devotos del rey Arturo quisieron construir allí un santuario en honor de su rey e hicieron rodar el rumor de que en efecto él estaba allí enterrado. Pero se dice que tiempo después abrieron el supuesto ataúd que reposaba allí, en ese panteón, y no había nadie dentro del ataúd. Pero obviamente que ya había pasado tanto tiempo que habían muerto Sir Bedivere y Sir Lancelot, había muerto la reina Ginebra, y a Ginebra la habían inhumado junto a su rey, el rey Arturo, la habían puesto junto al ataúd del rey Arturo, y se suponía que ambos descansaban allí juntos y en paz. Sin embargo, tiempo después, años después, tal vez siglos, entraron y encontraron que no había nada ni nadie en el ataúd. Algunos asumen que el cadáver del rey Arturo se lo robaron. Otros dicen que nunca estuvo enterrado allí. Lo cierto es que cuando se habla del robo del cadáver del rey Arturo, algunos autores afirman que alguna vez vieron entrar a un anciano, que lógicamente inmediatamente lo asociaron con Merlín, y que al parecer este se llevó el cadáver. Pero obviamente que este es un rumor que no tiene ningún fundamento, por lo menos no un fundamento creíble, y que puede ser también producto de la febril imaginación de los lugareños que convirtieron el sitio en santuario. Y otros afirman que como nunca estuvo allí enterrado, lo único que pretendieron hacer era crear un monumento recordatorio de Arturo, pero más para mantener la imagen de esa leyenda, que a su vez serviría de arquetipo para el desarrollo del Imperio Británico, entendido como el que posteriormente se afianzó en el poder y que después de muchísimas dinastías aún se mantiene en pie, pero todo basado en la personalidad, los logros y la identidad de ese rey Arturo. Entonces aquí comienza a crecer la leyenda del rey Arturo, ese mítico personaje que se supone era hijo de Uther y de Ingrain, la esposa del duque de Cornwall, que como recordarán ustedes, venció el Uther, enamorado de la duquesa Ingrain, y le pidió a Merlín que le ayudara. Se enfrentó con el duque de Cornwall, mató al duque de Cornwall, y luego se casó con la reina Ingrain, y de allí nació el rey Arturo, que recordarán ustedes fue educado por Merlín en el hogar de Sir Héctor. Y bueno, ya pues conocen toda la historia que le acabamos de contar. Y entonces se dice que ese origen tan misterioso del rey Arturo, que en ese sentido se asocia también con el mítico origen del mago Merlín, que será pues también objeto de una charla posterior, que se supone era hijo de un íncubo y de una virgen, entendiendo aquello de íncubo como un demonio masculino que atacaba a las mujeres y las poseía, mientras que la antítesis de ese íncubo es el súcubo, que es un demonio pero con figura de mujer que se enamora de los hombres. Ese es pues como el origen del mago Merlín, que parece fue el producto de una unión entre un íncubo y una virgen con unas cualidades y aptitudes muy especiales, y escogida como respetando pues las distancias y las proporciones, algo parecido a lo que ocurrió con la Virgen María, una doncella de ese tipo. Pero por más que haya transcurrido el tiempo y tratando de ubicar a ese mítico Camelot, en Inglaterra surgieron cualquier cantidad de poblaciones, o adoptaron ese nombre, o les fue asignado ese nombre desde tiempos inmemoriales. Y en muchas de ellas, o muchas de esas localidades, reclaman la paternidad de Camelot. Asumen que, o muchas de ellas esgrimen, que son la legendaria y auténtica Camelot del rey Arturo. Lo cierto es que han encontrado en distintos sectores de Gran Bretaña más o menos parajes que se podrían asimilar un poco a la descripción que hace Etienne de Touche y otros autores, aludiendo a ese mítico Camelot. Algunos hablan de Camelot ubicada en la llanura de Salisbury,
en las cercanías de Salisbury. Algunas colinas onduladas, suavemente onduladas, se asocian también con Camelot. Algunas ruinas que se han encontrado también se asumen formaban o eran el castillo, formaban parte del castillo del rey Arturo. Lo cierto es que, como decíamos al principio, las sociedades necesitan de héroes, y si no los tienen de carne y hueso, los crean en la imaginación para poder o legitimar su procedencia y en muchos casos asociarlas con los dioses, esas procedencias, o en otros casos también simplemente acudir a un personaje de estas características les garantiza por lo menos la obediencia de los súbditos y un orgullo intrínseco en la personalidad de los individuos que forman parte de esa comunidad, y que al sentirse orgullosos, más que imitar a un mito, lo que hacen es crear el mito, darle identidad y convertirlo en un ser de carne y hueso. Como decíamos, parece un poco a lo de Robin Hood, un poco a lo de Guillermo Tell. En algunos casos se afirma también que se encontraría de manera similar el más grande de los héroes españoles, Ruy Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, que se dice que tampoco existió, y así por el estilo, sino que es simplemente el producto de la imaginación de un juglar de la época del siglo XI, tal vez, que tal vez pretendiendo, quizás por encargo de alguien, crear un campeón que le sirviera de inspiración a los guerreros para combatir a los moros, entonces crearon al Cid Campeador. Pero al margen de todas estas consideraciones, hay muchísimas historias según las cuales, después de la hipotética muerte del rey Arturo, porque la leyenda en ningún momento se refiere a él como muerto, sino que cuando lo montan en la balsa las tres reinas, él aún está vivo. Y si no lo dicen expresamente que está vivo, dan a entender que está vivo porque no lo mencionan como muerto de manera literal. Y por lo tanto se asume que él, cuando a él se lo llevaron vivo. El hecho de que no lo hubieran encontrado en esta capilla ya es ese otro argumento que refuerza también la posibilidad de que él no murió. Pero luego se cuenta que cuando Merlín viene por él, resulta que no se lo llevó ni al hombro, ni en una litera, sino que salió caminando con él. Y si así fuera el hecho, entonces aquí encajaría, y todos estos relatos regularmente se remiten a la religión y de manera alegórica o simbólica se concatenan con algunos de aquellos episodios que nosotros conocemos de la Biblia. Entonces, en este caso, se asumiría que el rey Arturo habría sido resucitado por el mago Merlín. Lo cierto es que siglos después se comentaba que en los bosques de las cercanías de Salisbury y en algunas campiñas inglesas se veían pasear a Arturo y a Merlín, y que en los momentos cruciales de la historia de Inglaterra siempre aparecieron los dos, o uno de los dos. Inclusive se dice que cuando Guillermo el Conquistador, el famoso Guillermo el Bastardo, Guillermo el Normando, que venció a Haroldo en la batalla de Hastings en el año de 1066, se dice que fue ayudado por el rey Arturo, que apareció con su Excalibur al frente de los ejércitos ingleses y le ayudó a obtener la victoria. Asimismo, se dice que es un ser inmortal y que regresará en el momento justo en que Inglaterra deba ser redimida o rescatada, que necesite de una figura que por lo menos le ayude a reivindicarse como nación en épocas de decadencia. Se llega a afirmar inclusive que alguna vez, mientras Sir Winston Churchill se fumaba su tabaco y paseaba en su casa del número 10 de Downing Street, que es la residencia del primer ministro, dicen que se le vio por el jardín caminar con un personaje aureolado, es decir, envuelto como en un halo de luz. Caminaba al lado de Churchill y hablaba con él. Y en el otro, un anciano, al otro lado de Churchill, que tomaba también parte en la conversación. Obviamente que aquí también aparece el rumor de que pudo haber sido el rey Arturo y el mago Merlín que aconsejaban a Churchill. ¿Alguna vez le preguntaron sobre esto a Churchill? Y él no respondió absolutamente nada. No dijo que sí, no dijo que no, pero exhibió una sonrisa burlona, misteriosa, sarcástica y muy enigmática. ¿Qué fue del rey Arturo? ¿Volverá?
¿Existió o no existió? Lo mismo que Merlín. Pues eso forma parte de uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad, porque a él se le sigue buscando por toda Inglaterra. Y aunque quedan vestigios de su presencia, de él no se ha podido encontrar nada. Llegamos al final de nuestro programa. En nombre de nuestros compañeros en la parte técnica, hoy don Octavio Gallo en el sonomontaje, a ustedes gracias por sus cartas, sus solicitudes. Esperamos que nos sigan acompañando. Y nos encontramos el próximo domingo, porque ese día será otro cuento.